Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. Hoy hablaremos de una arquitectura que se encuentra en Grecia, concretamente en el Peloponeso. Se trata del Teatro de Epidauro. Si quieres aprender más sobre esta arquitectura, quédate. Antes de explicar la arquitectura, hay que mencionar el estilo de esta, como es el griego clásico. El nacimiento de la cultura y del arte griegos tuvieron lugar a los siglos 9 y 8 a.C., cuando el mundo helénico superó la profunda crisis provocada por el hundimiento de la civilización cretomicénica del 2600 al 1200 a.C., después de la invasión del Peloponeso por los doris hacia el 1200 a.C. Este periodo inicial se caracterizó por la recuperación del comercio y la colonización de territorios en el extremo occidental del Mediterráneo. En el siglo VII a.C., el contacto con las culturas egipcia y mesopotámica provocó la eclosión de la arquitectura y la escultura griegas, que asentaron las bases del arte helénico. Siglos después, la victoria contra los persas en las guerras médicas del 499 al 479 a.C. sirvió para iniciar un periodo de completa autonomía cultural y artística, el epicentro de la cual estaba fijado a la próspera Atenas de Pericles, del 461 al 429 a.C., ciudad donde se alcanzó el máximo esplendor del arte griego. Sin embargo, la arrogancia ateniense hacia las demás polis o ciudades-estado, independientes entre sí, fue el inicio de las nombradas Guerras del Peloponeso, del 431 al 404 a.C., luchas intestinas que propiciaron la decadencia económica de las ciudades-estado griegas. Esta situación fue aprovechada durante el siglo IV a.C. por los macedonios, que bajo el liderazgo de Filipo II y posteriormente de su hijo Alejandro el Grande, unificaron todas las polis griegas y consiguieron el sueño helénico de conquistar los dominios del imperio persa. La muerte repentina de Alejandro el Grande, el año 323 a.C., fragmentó el imperio macedonio en diferentes reinos y la cultura de la antigua Grecia se trasladó hacia el oriente, donde prosperaron nuevas ciudades como Pérgamo o Alejandría. Sin embargo, la sólida cultura griega sirvió de referencia a los reinos orientales, que reflejaron esta helenización en sus creaciones artísticas. La influencia griega llegó hasta el último tercio del siglo I a.C., cuando Roma consiguió el dominio de todo el Mediterráneo y absorbieron parte de la cultura griega. La arquitectura griega modificó las técnicas constructivas anteriores y las adaptó a nuevos principios basados en el orden y en la razón, con una preocupación evidente por adaptar los edificios en la escalera humana. Otra de las características de la arquitectura griega es la búsqueda constante de la belleza basada en la perfección y el equilibrio de las formas y de todos los elementos que la conforman. La arquitectura griega utiliza un sistema constructivo arquitrabado, con predominio de líneas horizontales y verticales, que se tipifica a partir del templo y que se estructura para la superposición de 4 elementos: la plataforma, la columna, el entablamento y la cubierta. La plataforma está formada por una serie de escalones. En la columna se diferencian la base, ausente en el dórico, el fuste y el capitel. En el entablamento, el arquitrabe, el friso y la cornisa. La cubierta es de 2 vertientes, cerrada a los lados cortos por un frontón triangular. Se determinan 3 órdenes arquitectónicos atendiendo a las diferentes épocas. El primero fue el dórico,
a partir del siglo VII a.C. El segundo fue el jónico, a partir del siglo VI a.C. El tercero fue el corintio, a partir del siglo IV a.C. En la evolución que se observa en estas tres etapas son especialmente significativos los cambios que experimenta la estructura de la columna, especialmente en la progresiva complejidad formal del capitel y del entablamento, en el cual son destacables la decoración de los elementos que la integran y el espesor del arquitrabe. Según el historiador griego Pausanias, el arquitecto que construyó el famoso teatro de Epidauro fue Policleto el Joven, que probablemente era nieto del famoso escultor del mismo nombre. A pesar de que se tiene muy poca información histórica de su vida, diferentes fuentes escritas apuntan que nació en Argos, probablemente en el siglo V a.C. Entre otras construcciones, también fue el artífice del templo circular o Tolos de Epidauro, templo admirado por sus innovadoras columnas corintias. Se le considera también autor de estatuas. Levantado sobre una colina, la estructura constructiva del teatro de Epidauro se divide en tres partes características y bien diferenciadas: la orquestra, la cagüea y las construcciones escénicas del proscenio y la escena. La orquestra, espacio totalmente circular, tiene el suelo de arena y un altar de piedra ya desaparecido en el centro. A su alrededor, ocupando casi las 2/3 partes de la circunferencia, está la cagüea, de 120 metros de diámetro, que sube por la vertiente de la montaña hasta una altura de 24 metros. Un pasillo perimetral nombrado diazoma separa la cagüea o espacio de los espectadores en dos secciones. La parte inferior está a su vez dividida en 12 sectores delimitados por 13 escaleras radiales que permiten el desplazamiento por las 34 gradas. La parte superior está dividida en 22 sectores de 20 grados delimitados por 24 escaleras. El aforo del teatro era de 15.000 espectadores, que ocupaban dos tipos de asientos: los del pueblo, consistentes en gradas lisas de piedra, y los de las personalidades políticas, reforzados con respaldo y brazos. Finalmente están las construcciones escénicas de planta rectangular, dispuestas en posición tangente, detrás de la orquestra. En este espacio había la escena, un edificio de 2 pisos y un balcón que hoy está destruido, que podría representar un palacio, una cabaña o una tienda, según los decorados delanteros pintados, y que también servía de almacén y vestidor de los actores, y el proscenio, un espacio elevado situado entre la orquesta y la escena, que es donde propiamente se desarrolla la acción teatral. Por una parte, el entorno e integración urbanística, el teatro de Epidauro tiene la cagüea situada en la vertiente de una colina, aprovechando la pendiente natural de la montaña, en las afueras de la actual ciudad de Epidauro, en el extremo sudeste de la península del Peloponeso. Tanto por la ubicación como por las características, la integración al entorno paisajístico es excelente y demuestra la estrecha relación que hay entre el arte y la naturaleza en el mundo griego. Por otra parte, la función, el contenido y el significado del teatro nació como consecuencia de las jornadas festivas que a la primavera y en el invierno los griegos dedicaban al dios del vino, Dionisio. Eso explica la construcción en medio de la orquesta de un altar destinado a los actos rituales en honor del dios. La acción de los actores se desarrolla al proscenio, delante de una arquitectura artificial o pintada. La acústica de este espacio es tan precisa que se puede sentir los actores sin problemas desde cualquier rincón de la cagüea. El teatro de Epidauro fue uno de los más famosos de la época y se pudieron ver representadas, entre otras obras teatrales, las mejores tragedias de Sófocles, Eurípides y Esquilo, y las comedias de Aristófanes.
Epidauro también fue famoso por su proximidad al santuario de Asclepio, dios de la medicina. Gracias a su excelente estado de conservación, el teatro de Epidauro ilustra perfectamente la evolución de la arquitectura clásica del teatro hacia las formas helenísticas, que incrementan las dimensiones de la caguea y elevan el proscenio, que anteriormente se encontraba al nivel de la orquesta. Estas modificaciones fueron, sin duda, el modelo que siguieron muchos otros teatros posteriores, como el Teatro de Segesta en Sicilia, y también en otros teatros romanos, aunque estos últimos tuvieron una ligera evolución estructural en la orquesta y la escena. A continuación hablaremos sobre el proceso de construcción. El proceso de construcción del teatro de Epidauro se desarrolló durante el siglo IV a.C., en el marco del santuario dedicado al dios Asclepio. En primer lugar, se eligió una ladera natural del monte Quinortión, lo que permitió aprovechar la pendiente del terreno para crear el graderío sin necesidad de grandes estructuras artificiales. A partir de esta base natural, se tallaron directamente en la roca los asientos del público, organizados de forma semicircular para garantizar una visión perfecta del escenario. Posteriormente se construyó la orquestra, un espacio circular destinado al coro, y se levantó la escena, que funcionaba como fondo escénico y zona de apoyo para los actores. Todo el conjunto fue diseñado siguiendo principios geométricos muy precisos, lo que permitió lograr una acústica excepcional, capaz de proyectar la voz hasta las filas más altas del teatro. El uso de piedra caliza local, junto con la perfecta adaptación al entorno natural, convirtió al teatro en un ejemplo sobresaliente de equilibrio entre arquitectura, paisaje y funcionalidad. De este modo, el teatro de Epidauro no solo se consolidó como un espacio para representaciones teatrales, sino también como un lugar ligado a la curación y al bienestar espiritual dentro del santuario. Existen algunas curiosidades y aspectos destacados que permiten comprender mejor la importancia del teatro de Epidauro. Una de las curiosidades más llamativas del teatro de Epidauro es que su acústica sigue siendo objeto de estudio científico en la actualidad. Investigaciones modernas han demostrado que las filas de asientos de piedra caliza actúan como un filtro acústico natural, absorbiendo los sonidos de baja frecuencia, como el murmullo del público, y amplificando las frecuencias de la voz humana. Este fenómeno explica por qué incluso el sonido de una moneda cayendo en el centro del escenario puede oírse desde las gradas superiores. Además, el teatro podía albergar 15.000 espectadores, una cifra extraordinaria para la antigüedad. Las primeras filas estaban reservadas a sacerdotes, autoridades y personas vinculadas al santuario, reflejando la organización social y religiosa del mundo griego. Otra particularidad es que el teatro no ha sufrido modificaciones estructurales importantes desde la antigüedad, algo excepcional entre los edificios clásicos conservados. A diferencia de otros teatros griegos o romanos, no fue transformado para adaptarse a espectáculos posteriores, lo que ha permitido que llegue hasta nuestros días, con una fidelidad extraordinaria a su diseño original. Además, el teatro está cuidadosamente orientado para evitar el deslumbramiento del sol, aprovechar la ventilación natural y mantener una temperatura agradable, lo que refuerza la idea de que la arquitectura también formaba parte del proceso terapéutico del santuario. También resulta significativo que el teatro se construyera sin elementos decorativos excesivos. A diferencia de la arquitectura romana posterior, aquí prima la sobriedad y la armonía de las proporciones. Esta austeridad responde a los valores estéticos del clasicismo griego, donde la belleza se entendía como equilibrio, orden y proporción matemática.
Siglos después, este entorno histórico sigue inspirando nuevas historias como la comedia romántica My Life in Ruins del 2009. Varias escenas se rodaron entre las ruinas de la antigua Grecia, incluyendo localizaciones como Olimpia, Delfos y Epidauro. Esto hace que, aunque no siempre se destaque explícitamente como tal, el paisaje clásico donde puede verse la zona arqueológica de Epidauro, famosa por su teatro, contribuya al ambiente histórico que la película intenta transmitir. Este reconocimiento cultural se refleja también en su protección patrimonial. El santuario de Asclepio en Epidauro fue inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1988 por su excepcional importancia histórica, arquitectónica y cultural. El sitio no solo incluye el templo dedicado al dios de la medicina y otros edificios del complejo curativo, sino también el impresionante teatro antiguo, considerado una obra maestra de la arquitectura griega clásica. Este teatro, junto con el resto del santuario, forma parte del mismo conjunto que la UNESCO protege y valora por su papel como centro de curación, arte y experiencia estética en el mundo antiguo. Además, este reconocimiento no ha convertido el lugar en un espacio únicamente museístico. El teatro de Epidauro sigue siendo hoy uno de los pocos teatros antiguos que continúan en uso. Cada verano acoge el Athens Epidaurus Festival, donde se representan tragedias y comedias del teatro clásico griego, así como espectáculos de música y danza. De este modo, el teatro mantiene viva una tradición escénica con más de 2000 años de historia, utilizando el mismo espacio para el que fue concebido en la antigüedad. Además, la propia web oficial de Turismo de Grecia destaca el Teatro de Epidauro como una visita imprescindible. Desde la plataforma Visit Greece se presenta no solo como un monumento excepcional por su arquitectura y acústica, sino también como una experiencia cultural única, integrada en el paisaje natural del Peloponeso y en la historia viva del teatro clásico. De esta manera, a más de 2 milenios de su construcción, el teatro de Epidauro continúa plenamente vigente en un contexto muy distinto al que lo vio nacer. Su extraordinaria concepción arquitectónica ha influido en la arquitectura teatral posterior y sigue siendo objeto de estudio por su perfección acústica y formal. Hoy se mantiene como un símbolo atemporal de equilibrio, armonía y profunda conexión entre la arquitectura, el paisaje y la experiencia humana. ¿Sabías todos los secretos que esconde el teatro de Epidauro? En el próximo vídeo viajaremos a otra joya del arte. Te doy una pista, está en España, concretamente en Barcelona, y la armonía de sus formas y su innovadora concepción espacial han asombrado a espectadores y arquitectos desde hace más de un siglo. ¿Sabes cuál es? Cuéntanos en los comentarios qué obra o época del arte te gustaría que realizáramos en futuros vídeos. ¡Te leemos! ¿Sabías que la arquitectura griega clásica buscaba la armonía y la proporción perfectas? Si te ha gustado este vídeo, no te puedes perder el que tenemos en nuestro canal sobre el Erecteion, donde exploramos su composición, su contexto filosófico y el simbolismo que encierra. Eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos.